Les decía entonces que precisamente al estar bajo el gobierno romano y al no reconocer a César como lo querían ver los, los como querían pues los que gobernaban a Israel, los gobernadores romanos querían que todo el mundo, que los cristianos, que los israelitas vieran al César como este César Quirios, como este César del Señor, y nosotros los cristianos de aquel primer siglo decían, no, esto no lo podemos tomar, eran perseguidos, y entonces fue por la razón por la cual empezaron a reunirse ya no expuestamente y bajo árboles o incluso en casas, sino lo empezaron a hacer concretamente en Roma y en otros lugares, en las catacumbas o en cuevas o en otros lugares en donde no fueran o no estuvieran expuestos tan abiertamente. Sin duda creían, y esto es un principio bíblico y una enseñanza de Cristo mismo, que los gobiernos tenían que ser respetados. Esto lo dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 13, versículos 1 al 7. Vamos a la palabra de Dios ahí a Romanos, en el capítulo 13, versículos 1 al 7, en donde la palabra de Dios con toda claridad dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Palabra del Señor. Esto es lo que dice. Entonces, y eso creíamos. Y esto era algo que había sido documentado en ese tiempo. De tal manera que ya para el año 70, y desde el 29 pues, pero para el año 70 era claro para el cristiano que debía respetar al gobierno en turno. Pero los romanos los perseguían porque pensaban que al no reconocer a César Quirios, a César del Señor, pues estaban en contra de todo esto. Apologistas como Justino el Mártir, le hace gente que defendía la fe cristiana, como Justino el Mártir, documentado históricamente, afirmaba ya, y era griego por cierto, afirmaba ya que los cristianos eran modelos ejemplares de virtud cívica. Porque él sí veía y entendía, porque convivía con ellos, los estudiaba y lo documentaba. Y de esto pues no basta más que meterse con el hermano Gogol y escribir Justino Mártir y va a empezar a aparecer todo lo que estoy hablando, no es tan difícil. Afirmaba él que los cristianos éramos modelos ejemplares de virtud cívica. Al menos estoy hablando de los cristianos del siglo I. Clamo a Dios para que sea también el caso de los cristianos del siglo XXI, ¿no? Al menos en México. Pero aquí, pues nada más ponte a ver y otra vez solo googlealo, es más, facebookéalo. Tú chécate los perfiles de los cristianos mexicanos. Ni siquiera tenemos unidad al respecto del presidente mexicano. Por cierto, yo no voté por quien nos gobierna hoy, pero es mi presidente. Oye, ¿estoy de acuerdo con todo lo que está haciendo? No estoy diciendo eso. Pero es mi presidente. Aunque yo no haya votado por él. Aunque yo no esté de acuerdo en todo lo que hace. Por supuesto que si hace algo en lo que no estoy de acuerdo y alguien me pregunta, pues voy a decir, no estoy de acuerdo con eso. Tampoco estoy para hacer proselitismo, aunque de repente me gana, tengo que reconocer y alguna opinión la comparto sin mayor comentario. Cada vez menos porque me doy cuenta de que nos falta mucha madurez, aún como hijos y pueblo de Dios, para poder opinar al respecto de lo que estamos aquí compartiendo, que es este tema de la política, porque seguimos siendo mexicanos aunque seamos cristianos. Seguimos teniendo responsabilidades civiles, sociales, por supuesto naturales y espirituales también.
Pero Justino Mártir en ese siglo I decía que eran modelo de civilidad, de virtud cívica, porque pagaban sus impuestos, porque obedecían las leyes civiles, pero no podían, como no podemos hoy, confesar a nadie como Señor, sino es a Dios mismo, a Cristo mismo, al Espíritu Santo. Y los romanos sí esperaban que todo el mundo, incluidos los cristianos, dijeran que César Quirios, el César Señor, porque el Señor para nosotros es Jesús, el único digno de adoración. Justino, al escribir y opinar de esta manera, desafiaba a las autoridades apologéticamente a no condenar a los cristianos sobre la base de rumores falsos, porque no era verdad lo que estaban afirmando los romanos entonces. Segunda cosa por la cual perseguían a los cristianos en aquel tiempo, primer siglo. Estoy hablando de la segunda parte del primer siglo del cristianismo, ya con Cristo a la derecha del Padre, ya con Cristo resucitado. Estoy hablando de estos primeros años del cristianismo como lo conocemos hoy, de estos primeros años del cristianismo antiguo. El segundo motivo por el cual los perseguían: la iglesia primitiva, los cristianos primitivos fueron acusados de ateísmo. ¿Y sabes por qué? Porque los cristianos se rehusaban a adorar el panteón de los dioses romanos, y esto era algo que era parte de la cultura romana. Hay una historia muy conocida si la estudian, conocida si investigan un poquito. Tiene que ver con el obispo de Esmirna de nombre Policarpo. Tenía 80 años cuando esto ocurrió, Policarpo. Fue llevado ante el emperador Marco Aurelio. Por cierto, si ustedes vieron la película Gladiador, sabrán de quién hablo. Emperador romano de aquella época, Marco Aurelio, un hombre sabio, un hombre estudiado, un hombre, algunos le decían que muy duro y muy cruel, pero al mismo tiempo muy estudioso. Y con la edad fue cambiando mucho, y en fin, vale la pena leer las máximas de Marco Aurelio, que son muy conocidas. De hecho, gran parte del derecho romano tiene que ver con todo esto que estoy diciendo. Pero en aquel tiempo este obispo de Esmirna, Policarpo, fue acusado de ateísmo. El emperador, ya muy sabio y anciano, no quería hacerlo mártir. No quería, él se negaba. El emperador Marco Aurelio sabía que no era ningún dios, se sabía perfectamente humano, se sabía débil y con defectos, y él no quería hacerlo mártir. Pero estaba y debatía entre esto y la cultura romana, que él mismo representaba. Así que procuró de todas formas darle la oportunidad, una puerta de escape. Y cuando Policarpo estaba en medio de un estadio, ahí es donde lo llevan, el gobernador, el proceso del juicio, pues, lo llevan en medio de un estadio rodeado de otros ciudadanos romanos. Marco Aurelio promete perdonarle la vida con una condición. Le dice: niega tu fe. Niega tu fe mediante una declaración. Fuera con los ateos. Eso fue lo que Marco Aurelio argumentó y como que le dio la oportunidad. Hombre, no te quiero matar, no quiero hacer... Simplemente niega tu fe. Por cierto, esto fue en el primer siglo, en el siglo XX, año 1945, abril más o menos, mediados del mes de abril del año 1945, la Berlín ocupada ya por las tropas rusas, todavía no ocupada, no tomada, no gobernada. Un mártir de ese tiempo, Dietrich Bonhoeffer, fue colgado en la horca justamente porque le ofrecían, lo habían perseguido, había estado preso. De hecho está muy documentada la vida de Dietrich Bonhoeffer, un libro tremendo que él escribe, ¿no?, en donde habla justamente de la gracia, el precio de la gracia, el precio del discipulado se llama el libro de Dietrich. He dado testimonio de la vida de él. Y entonces la última pregunta que le hacen antes de colgarlo, le ofrecen, dice: niega a Cristo como tu Señor y Salvador y reconoce que es Hitler tu Señor y no te colgamos. Bueno, de esto estoy hablando. Esto es lo que Marco Aurelio le ofrece a Policarpo. Y sin embargo Policarpo reacciona y le dice: no, ponme con los ateos.
está bien, si así tú lo consideras. Y Marco Aurelio se enoja, le dice, pues si te estoy dando la oportunidad. Y Justino Mártir pues fue sacrificado. Pero expresa en su defensa, en su apología, que los cristianos no eran ateos. Por el contrario, que eran teístas, que eran creedores, pero de un solo Dios. Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que estaban comprometidos. Que afirmaban la realidad de un solo Dios. Que negaban el politeísmo del panteón romano, que eso era todo lo que estaba sucediendo, pero que no negaban la autoridad del gobernador romano, que era distinto. Son dos cosas completas, separando perfectamente el gobierno del dios rey, por así decirlo, o del rey, o del César o rey Quirios, que era lo que decían los romanos en aquel entonces. ¿Cuáles eran los tres? Ya pasamos por la primera, que era la sedición, el ir en contra del gobierno romano. La segunda, que era este tema de tienes que adorar al César y tienes que adorar en los panteones, ¿no? No, nosotros somos nada más de un Dios y no es el César Dios, sino el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la tercera y cuarta acusaciones en contra de los cristianos de este primer siglo se produjo como resultado de rumores con respecto a sus reuniones secretas en lugares como las catacumbas, que ya les compartí que empezó a suceder justo porque los empezaron a perseguir. Y porque ya no se podían ver libremente ni en las casas con libertad, empezaron a buscar cuevas y catacumbas, sobre todo en la ciudad de Roma, que tenía muchos lugares secretos, en los sótanos y en las catacumbas, que era donde ponían a sus muertos y que era donde se reunían. Los acusaban también de la práctica de fiestas de amor, en donde se suponía que los cristianos participaban de una cena normal, incluyendo la mesa del Señor, para dar testimonio de su unidad con Cristo y unos con otros, pero luego surgieron rumores de incestos, le hace de relaciones entre familiares, de mamás con hijos, de padres con hijas, de perversión sexual, le hace chismes y mentiras. Cualquier parecido con la realidad actual es mera coincidencia, diría yo, ¿no? Porque sigue habiendo chismes y mentiras aún entre cristianos, ¿no? Acusándose unos con otros. La última acusación surge de la práctica misma de la Eucaristía, de la práctica misma de la Cena del Señor. Los primeros cristianos fueron acusados de canibalismo, porque no entendían esto de que el cuerpo de Cristo, al partir el pan y el vino y compartir el vino. Entonces los acusaban de canibalismo en esta ignorancia completa de lo que realmente significaba nuestra fe en aquel entonces. Entonces hubo rumores, chismes, de que durante estas reuniones secretas aquellos cristianos comían y bebían carne y sangre humana. ¿Qué hacían los apologetas? ¿Qué hacían quienes defendían el cristianismo con razonamiento, con fundamentos, con argumentación? Contestaban esas acusaciones. Trataban de explicar la naturaleza del sacramento, de la Santa Cena. Pedían a las autoridades que le demostrasen la validez de tales acusaciones antes de perseguir a nadie. Que no creyeran nada más de habladas, que demostraran, que hubiera hechos. Y juntamente con todas esas acusaciones, que eran muy comunes en aquella época, en aquella segunda parte del primer siglo, luego de la crucifixión y resurrección de Cristo, eran comunes en contra de la iglesia primitiva estas acusaciones. Los cristianos eran considerados como intelectualmente inferiores incluso. Frecuentemente era esto considerado así, que eran inferiores intelectualmente debido a la creencia, a la doctrina de la Trinidad, de un Dios en tres, de tres en uno, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que era una contradicción completa en contra de la filosofía griega, de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, ¿no? El platonismo, el estoicismo, le hace todo lo que era el razonamiento, era lo que gobernaba en aquellos días, la razón. Y muchos filósofos acusaban a los cristianos que estaban inventando mitos,
Te voy a poner y decir que está pasando exactamente lo mismo en esta época y desde el siglo XX, desde el siglo XVII, XVIII, XIX. Porque la cultura occidental, ¿en qué está fundamentada? En el capitalismo y en la razón. Pero la cultura oriental, ¿en qué está fundamentada? En los valores y en la fe. No estoy hablando aquí de cristianismo y catolicismo contra judaísmo y judaísmo contra musulmanes y contra hinduistas y contra budistas no estoy diciendo eso. Estoy hablando de el hombre interior contra el hombre exterior, de la riqueza interna contra la riqueza externa. De eso es de lo que estoy hablando aquí, porque hoy todavía el mundo está así. Bueno, eso pasaba entonces también en el primer siglo. Porque la estructura romana se basaba por un lado en lo externo y en la razón, pero también en el poder en manos de una sola persona, considerada además como una especie de deidad, César Quirios, el César Señor. Pero por el otro lado también fundamentadas en las filosofías y en la forma de pensar de los razonamientos de los grandes filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles principalmente. Y eso, el que no estuvieran viviendo así los cristianos, porque los cristianos vivimos de una vida interior primero, y además no fundamentados primero en el razonamiento, bueno, en aquel entonces. Y eso, justamente, amados, eso, queridos amigos que me van a escuchar, que me están viendo o que lo vayan a hacer posteriormente, es la razón por la que a mí el Señor me levantó en este ministerio. Y tengo muchos estudios, amados, muchos estudios, amigos. Mi esposita que está aquí a mi lado derecho lo sabe. Siempre me ha gustado estudiar, siempre me ha gustado leer. Normalmente todas las noches, aunque sea un minuto, pero leo algo. No solo la palabra de Dios, que lo hago, pero otros escritos, y no solo cristianos, también de otro tipo, claro, cuidando lo que mis ojos ven, lo que mi mente recibe y lee. Pero principalmente de lo que Dios me ha hablado es: tú tienes que asegurarte de que tienes una relación conmigo, de que escuchas mi voz, de que meditas en lo que te digo, de que profundizas lo que te digo en mi palabra, de que me buscas, que oras, que clamas. Le hace todo menos razonar, ¿ya vieron? Eso va al final. No digo que no usemos los talentos naturales y que si tenemos inteligencia no la usemos, no estoy diciendo eso, pero eso va después de lo primero, que es tu comunión con Dios, tu respirar con Dios, tu vivir con Dios, tu interiorizar, no sé cómo decirlo, estoy usando solo palabras naturales, a semejanza de lo que Dios es para nosotros o debiera ser para nosotros. De eso es de lo que te estoy hablando acá. ¡Wow! Está tremendo. Y eso es la razón por la que perseguían a los cristianos de aquel tiempo. Justo porque hacían lo que hoy no hacemos. No le ponían tanta cabeza y tanta mente a su fe, solamente creían. Y ahora, hoy, surgieron los apologetas en aquel, hago este espacio nuevamente, en el siglo I, para de alguna manera dar argumento del por qué creían de esta manera y tenían esta fe. Pero no es la enseñanza de Cristo. Es la necesidad humana. De hecho, eran perseguidos justo porque no argumentaban y porque no era un tema de pensamiento, sino un tema interior y de un mover y una transformación del Espíritu de Cristo en nosotros. Y hoy, amados, lo que nos tiene divididos es justamente el estar defendiendo conforme entendemos a Dios. Se le conoce como denominaciones. Lo tengo que decir como es, lo tengo que decir como Dios me lo ha hablado. De eso es de lo que Dios nos quiere hablar en esta profundización, en esta reflexión y en este cómo defender tu fe que le dio a nuestro hermano R.C. Sproul hace unas décadas. ¿Tú cómo vives tu fe? ¿Cómo defiendes tu fe? ¿Con argumentación mental? ¿Con razonamiento? ¿O simplemente demostrando y dando testimonio de la fe que es en ti?
un leve vistazo a esos choques del que estoy hablando y que hoy es tan evidente también entre la fe cristiana y la filosofía pagana. Y fíjate lo que estoy diciendo, la fe cristiana y la filosofía pagana. Y ahora, adentro mismo del propio cuerpo de Cristo podemos encontrar esa lucha hoy. Porque hay luchas en las denominaciones y entre denominaciones. Que si Juan, que si Pedro, que si Apóstol, que si Gabriel, que si Armando, que si Toño, que si Pepe, que si Daniel, que tú nómbralo. Que si Cash Luna, que si Maldonado, que si por allá el hermano Diamond en Sudamérica tirándose a matar, y que si. Y yo no juzgo ni critico a nadie. Cuando las cosas vienen de Dios, por su fruto los conoceréis, amados en Cristo, hermanos, queridos amigos. Por su fruto los conoceréis. Además, el juicio y la justicia no es nuestro. Es muy clara la palabra de Dios cuando habla que el juicio y la justicia es de Dios, no nuestro. ¿Quiénes somos nosotros para levantar juicio u opinión en contra de? ¿Cómo podemos siquiera atrevernos a usar el púlpito, o en este caso, este tipo de medios, para criticar a un hermano o a otro, aunque tú consideres en tu corazón internamente que no lo es? Eso déjaselo a Dios. Y en vez de juzgar y criticar, ora por ellos. Oremos por ellos. Pero en Hechos 17 ya había en confrontación. Ya ahí está recogida una confrontación. Cuando hay un relato de la experiencia de Pablo en la colina de Marte. Ese era el estado de defender la fe durante los 3 primeros siglos de la iglesia cristiana. Por un lado, los defensores de la filosofía griega, a ese Dios desconocido, decía el monumento, acusaban a los cristianos de contradicciones, los desafiaban a la congruencia de doctrinas tales como la encarnación o como la resurrección. El verbo hecho carne, le hace el Hijo de Dios nacido de María. Y por otro lado, de la resurrección, le hace el Hijo de Dios crucificado, muerto y resucitado el tercer día. Que no lo creían. Y bueno, hasta este siglo todavía hay quien no lo cree. Los primeros defensores de la fe respondieron en fe, con argumentos que Dios les entregó a ese tipo de confrontaciones y retos. Y sabes, en cada generación la iglesia confronta a que tu fe precise y dé frente al cuestionamiento de esas verdades. Solo que en ese, cuando lo hacemos solo con la mente y no con discernimiento espiritual, anhelo original se convierte en un afán mentalizado, razonado, para tratar de defender lo que no necesita defensa, porque en tu testimonio tú puedes encontrar, claro, con la revelación de Dios en su fundamento doctrinal, que es la propia palabra de Dios, a todas esas acusaciones o cuestionamientos. La apologética no murió en el siglo II, ni cuando nació la Iglesia Católica Apostólica Romana en el siglo III. Hoy debiese y sigue viviendo, porque cada generación de cristianos que vamos viviendo y pasando, en cualquier parte del mundo, en cualquier zona donde hay cristianos, hay necesidad de que nuestra fe sea fundamentada y se defienda, por decirlo de esta manera. Tú puedes buscar este libro de cómo defender tu fe de R.C. Sproul y puedes checar, leer cómo lo que estoy diciendo no es exactamente lo que dice. Tomo de alguna manera la referencia del hermano Sproul, pero no estoy hablando exactamente de lo que dice. Te estoy hablando de lo que Dios me dice a partir de ese testimonio y de lo que a mí me ha entregado. Porque creo firmemente en que no hay necesidad de razonar tu fe, pero que todo fundamento, si verdaderamente tú tienes una intimidad con Dios, Él te la revela en su palabra, tal que los argumentos, por así decirlo, en tu boca surgen por la revelación que Él mismo te da fundamentado en su palabra.
Así que ahí estás haciendo apologética. Estás defendiendo tu fe. No necesitas interpretar, no hay nada que interpretar. Y aquello de la sana doctrina que tanto me han escuchado decir, yo no creo en esto de, y es que hay una doctrina mala y una doctrina buena. Nada más hay una doctrina, mi hermano. ¿Sabes cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. No hace mucho días, unas cuantas horas en esta misma semana, no recuerdo si martes en la noche, miércoles en la noche, llego a casa y me encuentro en este mismo lugar, en esta misma mesa, mi esposa, estudiando, profundizando, anhelantemente buscando una respuesta de Dios ese día. E hice lo que tenía un buen tiempo de no hacer. La vi, no dije ni media palabra, ya no me acuerdo si subí a cambiar, me bajé, creo que sí. Saqué mi Biblia, saqué un libro tremendo que estoy leyendo como por cuarta, quinta vez, ya no sé ni cuántas veces lo he leído, pero me fui a una porción que me tiene capturado, que es la biografía documentada desde una óptica completamente espiritual por un tremendo varón de Dios. El libro se llama Los Generales de Dios, te la recomiendo. Es el tomo 2, el amarillo. Martín Lutero, me tiene embobado, capturado. Dios me está hablando tremendamente, me está dando una revelación tremenda de todo lo que te estoy diciendo. No es casualidad, como el mensaje de este domingo no va a ser ninguna casualidad y tiene mucha relación con el mensaje devocional que puse esta mañana y con esto que estamos profundizando y empezando a profundizar a partir del día de hoy, en donde además me dio instrucción de empieza a transmitir también esos estudios, porque este nivel de profundidad, este nivel de diseños de Dios, este nivel de charla, diálogo, intimidad que Él me ha dado, es solamente así puedo transmitirlo, porque tú, yo, cualquiera puede tener este nivel de relación con Dios, como este que te quiero compartir, aunque no haya palabras para explicarlo. No hay necesidad de razonar a Dios, no hay necesidad de razonar su palabra, no hay necesidad de actuar. Porque cuando el Espíritu de Dios está contigo, Él hace lo necesario y usa las palabras necesarias y los ademanes y usa dones espirituales y talentos naturales que Él mismo te ha entregado para que su verdad sea expuesta y manifestada con gracia, con unción. Y digo sobrenatural así tal cual, porque es sobrenatural el impacto que logra cuando tu corazón, el de quien sea que lo vea o lo vaya a ver y escuchar esto, está sensible a esa verdad. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 16 nuevamente, Primera de Pedro 3:16 nos dice: teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. ¿Te preocupa lo que dicen de ti? ¿Te tiene mortificado aquello que están diciendo de ti? ¿Andas cuidando el que te vean hablando de tu fe? ¿O del cómo vives tu vida conforme a aquello que Dios te ha mandado hacer? ¿Qué es lo que te importa en realidad? ¿Lo que piensa el hombre de ti o lo que piensa Dios de ti? O lo que es lo mismo, tu verdadera apologética no es aquello que sale de tu boca, sino aquel testimonio que los demás ven cuando verdaderamente Dios vive en ti. Tu verdadera defensa del Evangelio es tu forma de vivir. Y esta debe ser una forma de vida en donde el amor de Dios sea lo primero que se vea. Asume una postura en donde tu defensa sea Cristo viviendo en ti, el Espíritu Santo mostrando a Cristo viviendo en ti. Y eso va a hacer que cualquier acusación sea confrontada y tengas, por medio de la verdad en Cristo, victoria. Porque el Espíritu Santo de Dios habita en ti y tu testimonio de vida es el que habla. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de cómo defender tu fe, que es un estudio que vamos a estar compartiendo así también en video, medio a trompicones al empezar, disculparán, pero bueno, así le damos sencillez porque somos humanos, porque
Eso es lo que quiere y porque te invito a que vengas, vénganse. Así somos acá, somos poquititos, pese a que ya llevamos 3 añitos. Empezamos muy fuerte y muy rápido y con tristeza digo que quizá tratando de entender, quizá por chismes, quizá por persecuciones, quizá por malos entendidos, por muchas razones, porque como hombres nos podemos equivocar y hablo primero por mí, no por los demás, pero con todo el anhelo, el fuego y el clamor delante de Dios para que su obra sea hecha, porque la visión es muy grande y porque lo que está queriendo hacer Dios con nosotros, contigo, si nos ves o si nos ves después, es tremendo. Y a quienes estamos pocos acá, quizá no se animen, o quizá sí, pero si tuviesen preguntas y quieren que se vean, las pueden hacer, y si no, corto la transmisión y las preguntas las dejo para compartirlas acá en corto. Así que yo espero la señal de quienes estamos acá para que me lo digan. No tienen que salir en la cámara, solo escuchar sus voces quizá en sus preguntas o comentarios, o simplemente no hacer preguntas y simplemente decir de lo que su corazón siente en este momento, luego de que Dios, así lo creo, ha usado este hijo suyo para hablar lo que él quería decir esta noche. Hermanos, si algo quieren decir o si prefieren no hacerlo en vivo, como ustedes digan, están invitados a hacerlo. Me impactó el nombre que le daban a César. Y cuando le dicen, Dios ha hecho Jesús Señor. Kyrios, Rey, el verdadero Rey para adorarlo. Rey de los judíos. César Kyrios, César el Señor. Por eso viene esa confrontación tremenda, porque le dice ya no es César, ahora es Jesús. Dios lo ha hecho a Jesús Rey y Señor, el único. Amén. Eso me impactó. Y a nadie más vas a adorar, solamente Él merece alabanza, adoración, solo Él te puedes postrar. Dios lo ha hecho a Él, y eso fue lo que impactó también a los que estaban ahí. Por la fe puesta en Él, no nada más lo hizo Señor, sino manifiesta el poder de un verdadero Rey y un Señor del cielo. Eso me impactó. Y hasta escrito está, cuando ponen ahí Rey de los judíos, y le dicen, el que dice ser, es cuando quieren cambiar el nombre y dicen, no, lo que escrito está es ya está escrito. Entonces desde ahí vino ese cambio en lo espiritual tremendo, que chocó con la mentalidad de todos ellos que estaban de alguna manera sometidos al gobierno de César. Cuando te digo, hermano, no puedo dejar de... Mi corazón brinca por esto. Algo que me ha enseñado Dios en estos años de caminar, pero sobre todo de servirle, de vivir, porque empecé a servir incluso sin tener mayor estudio en la palabra, y lo digo sin ninguna pena, ¿no? Por eso cuando me dicen, no, para servir, y entonces el discipulado, y entonces el instituto bíblico y teológico, digo, no se anden con jaladas. Yo empecé a servir sin tener un día de estudio bíblico, y estuve directo ministrando, sin haber nunca estudiado, a más de 200 reos, y todos recibieron a Cristo en un penal de alta seguridad, todos. Y yo en la vida había abierto ni la Biblia. Y luego cuando salió todo aquello de mi boca, y cuando acabé me acuerdo perfecto del día, y que por cierto me dejó solo el hermano con que iba, que quién sabe qué andaba haciendo, pero bueno, pues es un plan de Dios, así lo permitió. Me enteré que me habían querido matar, y era un asesino como de 60 personas. Todo eso pasó y es verídico, y les puedo dar hasta los datos y nombres, si alguien tiene duda y lo quisiera luego consultar. Porque son reales los personajes, uno de ellos ya es pastor ahorita, y ya está fuera de la cárcel. Entonces a mí no me cuenten, a mí no me tienen que decir nada y nadie me va a convencer, porque en este Hijo de Dios su ministerio empezó sin haber jamás abierto siquiera la palabra de Dios,
y Dios mismo revelándole todo lo que en la escritura estaba, porque hablé durante más de una hora y luego dije, ¿de dónde salió todo eso? Y ya que había acabado fue que él mismo, Señor, me empezó a llevar a todas las porciones de la escritura en donde había salido todo lo que de mi boca había salido. No tienes que haber estudiado, lo que tienes que tener es un corazón dispuesto. Eso es todo lo que tienes que tener, un corazón dispuesto, y entonces darte cuenta el poder que tiene lo que sale de tu boca, para bien o para mal, para bendición o para maldición, aún contra ti mismo. Por eso es que los hijos, los que ya somos hijos de Dios, los que verdaderamente de corazón hemos confesado, como dice Romanos 18:10, que el que confiese con su boca que Jesús es el Señor y crea en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice, crea en su corazón. Los que verdaderamente somos hijos de Dios, tenemos, aunque no lo comprendamos, no importa que no lo comprendamos, ¿qué creer? El poder que tiene lo que de nuestra boca sale cuando ya somos hijos de Dios. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, vamos a detener aquí la transmisión. Para quienes en Facebook nos hayan visto o lo vayan a ver, Dios les bendice. Su hermano y siervo de Dios, Pastor Jorge Macías Benítez. Me pueden buscar, mandar mensaje y con mucho gusto compartiremos. Dios les bendice.